Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día para compartirles la historia de San Fidel de Sigmaringa, mártir del año 1622. Fidel significa el que es fiel, el que es digno de la fe. Nació en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Tenía una inteligencia muy viva. Fue enviado a estudiar a la Universidad de Friburgo, donde obtuvo doctorado en ambos derechos, y luego llegó a ser profesor muy estimado de filosofía y letra. Durante 6 años fue encargado de la educación de varios jóvenes de las familias principales de Suabia, Alemania, a los cuales llevó por varios países de Europa para que conocieran la cultura y el modo de ser de las diversas naciones. Sus alumnos se quedaban admirados del continuo buen ejemplo de su buen profesor, en el cual no podían encontrar ni una palabra ni un acto que no fuera de buen ejemplo. Lo que los otros gastaban en chucherías, él lo gastaba en dar limosna. Como abogado, Fidel se dedicó a defender gratuitamente a los pobres que no tenían con qué costearse un defensor. Su generosidad era tan grande que la gente lo llamaba el abogado de los pobres. Ya desde joven renunciaba a conseguir y a estrenar trajes nuevos, y el dinero que con eso ahorraba lo repartía entre la gente más necesitada. Jamás en su vida de estudiante ni en sus años de profesional tomó licor, ni nadie lo vio en reuniones mundanas o que ofrecieran peligro para la virtud. Sus compañeros de abogacía se admiraban de que este sabio doctor nunca empleara palabras ofensivas en los peritos que sostenía, y sus contrarios sí las usaban, y muy terribles. Un día el abogado contrario a un pleito le ofreció en secreto una gran cantidad de dinero, con tal de que arreglaran los dos en privado y se le diera la victoria al rico que había cometido la injusticia. Fidel se quedó aterrado al constatar lo fácil que es para un abogado el prestarse a trampas y vender su alma a Satanás por unas monedas como lo hizo Judas, y dispuso dejar la abogacía y entrar de religioso capuchino. Tenía 35 años. Dividió sus importantes riquezas en 2 partes. La mitad la repartió a los pobres y la otra mitad se la dio al señor obispo para que hiciera un fondo para costear los estudios a seminaristas pobres. Con razón le pusieron después esta leyenda debajo de su retrato: Santo es Fidel y abogado, obra del poder divino. Mucho le costó ser capuchino y morir después martirizado. Habiendo sido tan rico y tan lleno de comodidades, se fue a vivir como el más humilde y pobre fraile capuchino. Le pedía constantemente a Dios que lo librara de la tibieza, ese vicio que lo hace a uno vivir sin fervor, ni frío ni caliente, descuidando en sus deberes religiosos y flojo, para hacer obras buenas, y le suplicaba a nuestro Señor que no lo dejara perder el tiempo en inutilidades y que lo empleara hasta lo máximo en propagar el reino de Dios. Le gustaba repetir la famosa frase de San Bernardo: sería una vergüenza que siendo coronado de espinas mi capitán Jesucristo, en cambio yo soy un soldado que viviera entre comodidades y sin hacer sacrificios. En Friburgo consiguió la conversión de muchos protestantes. La gente se quedó admirada cuando llegó la peste del cólera, pues se dedicaba de día y de noche a asistir gratuitamente a los enfermos que podía. Su austeridad o dominio de sí mismo era impresionante. Su fervor en la oración y en la Santa Misa conmovía a los que lo acompañaban. La gente veía en él una superioridad interior que les impresionaba. Su predicación conseguía grandes frutos porque era sencilla, clara, fácil, práctica, suave y amable, pero acompañada por la unción o fuerza de conmover que proviene de quien antes de predicar reza mucho por sus oyentes y después de la predicación sigue orando por ellos. Era tal el atractivo de sus sermones que hasta los mismos herejes iban a escucharlo. Pero este atractivo fue el que lo llevó a la envidia y rabia a sus opositores y los llevó a escogerlo a él entre todos los compañeros de misión para martirizarlo.
Hay algo que a los santos les falla de manera impresionante. Es la prudencia simplemente humana, ese andar haciendo cálculos para no excederse en gastarse por el reino de Dios. Los santos no se miden. Ellos se enamoran de Cristo y de su religión y no se dedican a darse cuentagotas, sino que se entregan totalmente a la misión que Dios les ha confiado. Y esto le sucedió a Fidel. Cada poco le llegaban tarjetas como esta. Recuerde que está predicando en tierra donde hay muchos protestantes, evangélicos, calvistas y demás herejes. No hable tan claro en favor de la religión católica, si es que quiere seguir comiendo tranquilamente su sopa entre nosotros. Pero él seguía incansable enseñando el catecismo católico y previniendo a sus oyentes contra el peligro de las sectas de evangélicos y demás protestantes. Tenía que prevenir a sus ovejas contra los lobos que acaban con las devociones católicas. Al saber en Roma los grandes éxitos del padre Fidel, que con su predicación convertía a tantos protestantes, lo nombraron jefe de un grupo de misioneros que tenía que ir a predicar a Suiza, nido terrible de protestantes calvistas. Lo enviaba a la Sagrada Congregación para la propagación de la fe. En la ceremonia con la cual lo despedían solemnemente, al empezar su viaje a Suiza, Fidel dijo en su sermón: «Presiento que voy a ser asesinado, pero si me matan, aceptaré con alegría la muerte por amor a Jesucristo y la consideraré como una enorme gracia y una preferencia de nuestro Señor». Pocos días antes de ser martirizado, al escribir una carta a su lejano superior, termina así su escrito: «Su amigo Fidel, que muy pronto será pasto de gusanos». Al llegar a Suiza, empezó a escuchar rumores de que se planeaba asesinarlo porque los protestantes tenían gran temor de que muchos de sus adeptos se separaran al catolicismo al oírlo predicar. Al escuchar estas noticias, se preparó para la muerte pasando varias noches en oración ante el Santísimo Sacramento y dedicado varias horas del día a orar, arrodillado ante el crucifijo. La santidad de su vida lo tenía ya bien preparado para ser martirizado. El 24 de abril se levantó muy temprano, se confesó y después de rezar varios salmos, se fue al templo de Sewis, donde un numeroso grupo de protestantes se había reunido con el pretexto de que querían escucharlo, pero con el fin de acabar con él. Al subir al sitio del predicador, encontró allí un papel que decía: «Este será su último sermón. Hoy predicará por última vez». Se armó de valor y empezó entusiasta su predicación. El tema de su sermón fue esta frase de San Pablo: «Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo». Efesios 4:5. Y explicó brillantemente cómo la verdadera fe es la que enseñan los católicos y el único Señor es Jesucristo, y que no hay varios bautismos como enseñan los protestantes que mandan bautizar a las gentes. Aquellos herejes temblaban de furia en su interior y uno de los oyentes le disparó un tiro, pero equivocó la puntería. Fidel bajó del sitio desde donde predicaba y, sintiendo que le llegaba el fin, se arrodilló por unos momentos ante una imagen de la Santísima Virgen. Quedó como en éxtasis por unos minutos y luego salió por una pequeña puerta por la sacristía detrás del templo. Los herejes lo siguieron a través del pueblo, gritándole: «Renuncia a lo que dijo hoy en el sermón o lo matamos». Él respondió valientemente: «He venido para predicar la verdadera fe y no para aceptar falsas creencias. Jamás renunciaré a la fe de mis antepasados católicos». Aquel grupo de herejes, dirigidos por un pastor protestante, le gritaba: «O acepta nuestras ideas o lo matamos». Él les contestó: «Ustedes verán lo que hacen. Yo me pongo en las manos de Dios y en la protección de la Santísima Virgen. Pero piensen bien lo que van a hacer, no sea que después tengan que arrepentirse muy amargamente». Entonces lo atacaron con palos y machetes y lo derribaron por el suelo, entre un charco de sangre. Poco antes de morir, alcanzó a decir: «Padre, perdónalos».
Era el 24 de abril del año 1622. Dios demostró la santidad de su mártir, obrando maravillosos milagros junto a su sepulcro. Y el primer milagro fue que el pastor protestante que acompañaba a los asaltantes se convirtió al catolicismo y dejó sus errores. El Papa Benedicto XIV lo declaró santo en 1746. San Fidel mártir, te encomendamos nuestros países tan plagados de protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etc., que le van quitando la devoción a nuestra gente y la van llevando a la indiferencia y a la herejía. Haz que ejemplo tuyo se levanten por todas partes apóstoles católicos, valerosos y santos, que prevengan al pueblo y no lo dejen caer en las garras de estos lobos que asaltan al verdadero rebaño del Señor. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Esta fue la historia de San Fidel, un hombre que siendo muy rico, siendo un hombre que era un abogado muy famoso, un abogado que no tenía miedo, que siempre hablaba con la verdad, se le ofreció dinero para que dejaran libre a uno que era culpable, pero él no aceptó ese dinero, sino que más bien mejor se salió de la abogacía y se dedicó a ser fraile capuchino. Hermanos, ¿cuántos hoy en la actualidad son capaces de dejar todas sus riquezas para irse de religioso? Y un religioso que en realidad sea santo como este hombre. Hay tantos sacerdotes que no se dedican a hacer las cosas como deben ser, sino que solamente las hacen porque las tienen que hacer. Y eso no está bien. Dios nuestro Señor nos envió aquí para hablar con la verdad y no para sobornar ni que nos sobornen, como lo quería hacer este abogado con nuestro santo Fidel. En realidad, hermanos, las gentes ricas de aquel entonces, muchos de ellos prefirieron dejar sus riquezas e irse de religiosos que perder su alma. Muchos de nosotros somos todo lo contrario. Preferimos las riquezas antes que ser santos. Y eso nos lleva a la perdición. Tenemos que seguir a Dios, mis hermanos, de todo corazón, seguirle con mucha fe, y que Dios nuestro Señor siempre nos acompañe, como acompañó a San Fidel. San Fidel defendió mucho la religión católica, y lo mandaban a misionar a lugares donde había muchos protestantes, ciudades muy infestadas de protestantes. Y él sabía, él sentía, y por eso les dejó dicho en su último sermón cuando estaba en Alemania, que él sentía que iba a morir. Y es que así iba a ser, mis hermanos. Cuando está uno en contra de otra persona, ¿qué es lo que se espera? En realidad, eso es lo que se espera, la muerte. Si no estás con esa persona, obviamente que te van a perseguir hasta darte muerte. Sigamos confiando en Dios y no importa, mis hermanos, que digan o que hablen lo que quieran o que nos hagan lo que ellos quieran. Al fin y al cabo, con el que vamos a ir a encontrarnos, y si seguimos con esa fe, es con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.